el gran José Luis Coto Sierra. Gracias, Cotito, por venir. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, por favor, asiento. Gracias. Porque cada buena historia merece un buen café. ¿Un cafecito de Marley? Sí, muchas gracias. Están servidos ya, así que, por Muchísimas favor. Primero, gracias por estar acá con nosotros. No, Coto. gracias por invitarme. Háblanos de tus inicios, Coto. ¿Cómo arranca este tremendo jugador que fue después en el tiempo? Fue complicado en el sentido de que yo llegué no muy grande, pero sí en una etapa, yo no llegué tan niño, por ejemplo, al fútbol formativo. ¿A qué edad llegaste? Llegué a los 16 años. Ah, ya más grande ya. Claro. Y tuve la suerte, yo siempre digo que tuve la suerte de que justo fue en la previa del Mundial Juvenil que se hizo acá en Chile, se crea una categoría especial con la edad de ese Mundial. Ya. Y justo yo me voy a probar Unión. Justo yo tenía la edad para poder jugar ese Mundial. Y Unión tenía un jugador para esa categoría. Entonces tenía que armar un equipo y un plantel completo para jugar. Ah, difícil no quedar. Claro, era difícil no quedar. Afortunadamente, siempre mi papá, mi tío, siempre tuve un apoyo muy grande de parte de mi familia. Y sobre todo sin la presión de querer ser jugador de fútbol profesional, sino que con la ilusión de querer ser jugador de fútbol profesional. ¿Te acuerdas de tus primeros zapatos? Me acuerdo de mis primeros zapatos. ¿Cuál era? Una marca que no debe ser... Un líder. Claro, un New Leader, Alonso. Alonso, una Alonso. cosa así. Una cosa así, sí. Esos zapatos, de tanto ocuparlos, se terminan desarmando Terminan solos. rotos todos esos zapatos. Claro. Tuviste una buena infancia, entonces, bien acompañado. Claro. Y además... Nadie suponía que fuera jugador. No. Y además, nosotros vivíamos en un barrio... ¿Dónde? ¿En qué barrio? Frente al Estadio Monumental, cruzando Vicuña Maquena, Ya. en el paradero 7,5. Ah, vivía ahí al lado del monumento. Claro. Y ni aún viviendo tan cerca del estadio, estaba la opción de ir a probarse a... No, imagínate que yo vivía ahí, iba al colegio... La foto de la No, qué foto. Fotón. ¿Qué edad tenía ahí? ¿16? No, ahí debo haber tenido 18, sí. Fue al poco tiempo de haber debutado en el fútbol. En ese tiempo muy relacionado Unión Española con el tema de los panaderos y todo obvio, eso. obvio. Hoy día eso como que se ha perdido un poco. Pero ¿Siempre de 10, Coto? Porque No. entiendo que debutaste de puntero izquierdo. de puntero izquierdo, correcto. ¿Cómo era ese puntero izquierdo? Ahora, yo siempre agradezco y haber tenido la oportunidad de haber tenido un técnico como Manuel Rodríguez. Para lo bueno y para lo malo, es decir, era muy vehemente de repente en sus llamadas de atención, por decirlo de alguna manera. O sea, se pasaba tres pueblos, claro, se pasaba un poquito. Pero él fue el que me hizo debutar y me acompañó y me ayudó mucho en esos inicios. Y de puntero izquierdo, y era la posición donde no había un jugador. Siempre el 10 en ese minuto era un extranjero. Siempre el 10... El lanzador. Claro, el armador. era un jugador como... Habían pocos 10 que fueran chilenos en la competencia. Si tú lo repasas, Claudio Borghi, la vieja Reynoso... Todos los 10 por lo general eran extranjeros. Claro, Troviani... No sé, existían una cantidad de 10 que casi todos eran extranjeros. Pero ahí ya sentías Mira, yo tuve jugar la de suerte. 10. Claro, yo tuve la suerte, sí. Esto es un juvenil todavía. Oye, muy parecido al Cotito, a tu hijo. Sí. Yo tuve la suerte, Marcelo, de que debuté y tuve la suerte de hacer muchos goles. Y eso me permitió consolidarme, de quedarme en el primer equipo, de ser titular. A veces salía y todo, pero la mayoría terminé jugando más partidos de titular que otra cosa. Y de ese tiempo, Coto, de los que tuviste de compañero, deben haber habido muchos que jugaban muy bien, tenían muchas condiciones. ¿Por qué crees tú que tú sí pudiste llegar al primer equipo de Unión y después tener la exitosa carrera que tuviste y los otros se fueron quedando en el camino? Yo creo que por lo que te digo, yo creo que hay una cuota de suerte. Yo tuve la suerte esa y yo creo que al final el tema de no tener esa presión de decir, tengo que ser jugador profesional porque mi familia depende de lo que yo vaya a hacer, yo creo que a mí me jugó a favor. Es decir, esto siempre lo tomé como un juego. Después con el tiempo vas a hacer una profesión y uno quiere hacer buenos contratos, tener transferencias, irse al extranjero, jugar en la selección. Pero mi sueño era jugar en Santa Laura, ese era mi sueño. Ese era tu sueño.
Tenemos una sección cortita, Coto, que son de respuestas cortas. ¿Mejor entrenador que tuviste? Es difícil decir uno, pero yo siempre guardo un cariño muy especial por Arturo Salá. Por don Arturo Salá. Siempre guardo un cariño muy especial. ¿Por qué? Porque fue conocerlo a él en la selección fue como una mirada, una forma de ver distinta todo. La organización, el profesionalismo, el respeto seriedad, por el jugador, la seriedad, los entrenamientos, el armado de los entrenamientos. Yo siempre recuerdo lo primero que me dijo cuando yo llegué a pinturar. Lo primero, me lo encontré, viste que uno entraba a pinturar, se estacionaba y pasaba ahí como ese pasillo, que había una puerta, que la puso él, porque antes los periodistas para que no entraran los periodistas. Para que los periodistas no entraran. Bueno, ¿qué edad tenía ahí cuando...? Yo debuté el año 91 en la selección, es decir, tenía 21 años. ¿Y qué te dice? Y me dice, don Arturo me dice, hola José Luis, ¿cómo está? Primero no me dijo Coto. Ya, ahí marcó al tiro una diferencia. Claro, me dice, hola José Luis, ¿cómo está? Y te trataba de usted. Sí. Y me dice, yo le digo, bien, bien, bien. Bueno, quiero que haga lo que hace en su club acá. ¿Lo va a hacer? Fue lo primero que me dijo. Y fue como... Y con mucho respeto y con mucha... Por eso te digo, para mí fue como conocer algo distinto a lo que uno estaba... En el foto, cómo te hacía sentir, en el trato, lo que... Sí. Un señor. No, fue, insisto, yo siempre lo dije y lo voy a seguir repitiendo. O sea, más allá de cualquier cosa, para mí fue un golpe, ¿no es cierto? De ver... lo que te decía, la seriedad, el respeto por el jugador, por la profesión. ¿El gol que más gritaste? ¿En mi carrera? Sí. Yo creo que el gol que más grité fue el 3-2 contra Coquimbo por Unión Española, en la final del 2005. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la ilusión, yo tenía dos sueños, objetivos más que sueños, objetivos. Ganar un título, ese gol. Ese gol. Claro, ganar un título... ¿Y tu cara? Claro, ¿No eras tan expresivo como... ¿Ah? No, mira. Sí. Ganar un título internacional con Colo-Colo era uno de mis objetivos y que creo que estuvimos cerquita. Muy cerca, muy cerca. Y salir campeón con Unión. ¿La derrota que más te dolió? La derrota, mira, la que más me dolió fue un partido que ganamos. Increíblemente. La eliminación con Colo-Colo, con Cruzeiro por penal en el Monumental. La que nos significaba llegar a la final de otra Copa Libertadores. Sí. ¿Y por qué me dolió tanto? Yo creo que estuve una semana en que fue... ¿cómo decirte? Yo todavía no podía sacarme de la cabeza. Fue difícil esa. Claro. Y teníamos que jugar a los 4 días, a los 3 días. No me acuerdo ni con quién jugamos en el campeonato nacional. Pero fue la que más me dolió. Y ganamos el partido. Claro. Lo peor de todo es que ganamos el partido. Ganamos 3-2 y perdimos la definición a penales. ¿El lugar más lindo que te ha tocado conocer en tu carrera como entrenador, como jugador? ¿Como país? Como lugar y decir, ese me encantaría volver o este te lo recomiendo porque es un imperdible. Yo creo que un lugar que uno debería conocer es Dubái. Dubái. Sí. Yo creo que es un lugar para conocer. Porque ve todos los contrastes de una cultura que es totalmente distinto a lo nuestro. Es absolutamente, en todo sentido. Y tú ves los contrastes que son enormes, porque en definitiva tienes de todo, que no pasa en los otros países árabes. Los otros países árabes son más cerrados, son más apegados a su cultura, tienen algo de apertura, pero Dubái es como el choque, ¿no es cierto?, de las dos culturas. Dame 3 personas que invitaría a tu mesa a comer, que te llaman la atención y que te gustaría... Roger Federer. Buena, Roger Federer. De todas maneras. A mí me gusta mucho el tenis, pero tengo una admiración, ¿no es cierto?, especial por Roger Federer. ¿Qué otro personaje? Yo a Rafa Nadal también lo invitaría, porque... Y vamos con Djokovic. Y cerramos de Claro, y ahí están los tres. Y ahí están los 3 grandes. No,
¿Y qué otro personaje? Me gustaría alguien, no sé, no del fútbol, sino que alguien, no sé. ¿Algún artista? Claro, no sé, podría ser Robert De Niro, Al Robert De Pacino, Niro. alguien así. Lo primero que se te venga a la cabeza. Esta es respuesta corta. Nelson Acosta. Una persona que le tengo muchísimo cariño. Unión Española. Mi casa, siempre lo he dicho. Colo Colo. Un club que aprendí a querer durante todo el tiempo que estuve. El Real Valladolid. Un desperdicio. Yo creo que no me debería haber venido. Vamos a entrar ahí después. Sí. Aníbal Mosa. Un presidente de Colo Colo. El gol de Wembley. Ah, Una palabra. Yo siempre digo en eso que Marcelo lo hizo que la cosa fuera Marcelo Sala, Ese ¿no es gol es cierto? bestial. Le puso Vamos a entrar en detalle en ese gol también. Gabriel Boric. Yo creo que un presidente demasiado joven. Periodismo deportivo. Difícil relación, ¿eh? Coto, y con el tema de Valladolid, porque tiene que yo me acuerdo de tu debut. Me acuerdo que jugábamos en contra, no sé si te acuerdas, tú jugamos en Viña, Unión Colo Colo. Ujú. Debe haber sido tu segundo o tercer partido. Ujú. Yo te vi, no te conocía. Dije, ¿quién es este pendejo? Porque te vi atrevido, grandote. Y uno como arquero tiene ciertas imágenes fuera del área. Y te veía con mucha personalidad, muy atrevido, buscando situaciones de remate. Me llamó mucho la atención tu juego. Pero de ahí rápidamente saltas al Valladolid. Sí. ¿Te fuiste muy joven? Demasiado. No alcancé a jugar una temporada en Chile y me fui. Y me fui... ¿por qué yo digo que no me debería haber venido? Porque como yo quería jugar y estaba con eso, y Valladolid era un equipo que peleaba el descenso. Sí, claro. Entonces, claro, las prioridades de ellos eran otras que las mías. Y quizás yo tenía un contrato de 1 año y medio, no de 6 meses. Y me podría haber quedado para la siguiente temporada. Pero no, esa ansia de que no estaba a gusto, de que no... ¿Te fuiste solo? Solo. Solo. De que no jugaba y yo venía de jugar en Unión y lo disfrutaba al jugar en Unión, como que me hizo decir, no, ¿sabes? Que esto no me la voy a bancar y quizás me la debería haber bancado. O sea, te faltó un tiempito más en Unión para irte más armado. Yo creo que me faltó, a mí en lo personal, más madurez para decir, ¿sabéis que estoy en la Liga Española? Ya llegué acá, que tengo que mantenerme. Claro, estoy en la Liga Española. No todos llegan acá, no todos vienen aquí y resulta que no me voy a ir a la primera de cambio. Y ahí te vuelves a Unión, que ahí viene ese campañón de la Copa Libertadores, ¿no? Claro, es posterior, pero sí. Vuelvo a Unión y tengo un muy buen año. Tuvimos a punto de clasificar ese año también a la Copa Libertadores. Después, bueno, viene otro año en que Buena foto ahí. en que no tuvimos tan buen año, que fue el 91. Y el 92 nuevamente estuvimos a punto de clasificar y el 93 terminamos clasificando a la Copa Libertadores. Y ahí saltamos al San Pablo. Correcto. Hay que ir al San Pablo siendo un 10. ¿Ah? Ya es difícil llegar. Claro, ahí San siendo Pablo 10. vende a Raí al Paris Saint-Germain y en esa Copa Libertadores, que es la que pierde, San Pablo gana la Copa Libertadores, que le gana la final a Newell's, la del 92, gana la del 93, que le gana la final, no me voy a acordar. Tiempos que ganaba todo el San Claro. Pablo. Y el 94 llega a la final, ¿no es cierto? Yo estando allá, ya estaba allá cuando yo voy. Fue un buen aprendizaje en el sentido de conocer lo que yo te decía, conocer jugadores. En 94 Brasil sale campeón del mundo. Y dentro de ese Brasil campeón del mundo estaba Seti. Dentro de ese Brasil campeón del mundo estaba Miller, que después eran compañeros míos, ¿no es cierto?, en Sao Paulo. Y tú los veías, y yo siempre lo digo, una de las cosas que aprendí que los jugadores, mientras más grandes o más triunfos tenían, o más títulos tenían, o más cartel tenían, eran más humildes, eran más cercanos. Y eso me llamó
mucho la atención, Ya. mucho la atención. ¿Y el camarín de un equipo como el San Pablo, cómo es? ¿Muy Buenísimo. distinto a un camarín chileno? ¿Son mucho más alegres? Mucho más alegre. Sí, ¿En teníamos. qué se refleja eso? Es que, puta, es que ellos tienen una forma de ser que es distinta a la nuestra, que pareciera que todo lo toman para la joda y no es así. O sea, tú veías que ellos, puta, como un poco lo que te decía anteriormente en el inicio, yo creo que ellos lo disfrutan más. No lo toman tanto como la profesión que es, sino que como que ellos lo disfrutan más. Realmente. Claro. Y pareciera que eso para nosotros es como tomarlo en joda, como que esto es serio, como que no. Ellos tienen una forma de ser distinta. ¿Y en el juego mismo te llamó algo la atención? ¿Se te hizo muy difícil insertarte ahí o fluyó? Es difícil jugar. Yo creo que lo más difícil es que se entrena poco. No es que se entrene poco porque quieren entrenar Mucho poco, partido. porque juegas mucho. Entonces ellos están muy acostumbrados. Cuando tú te logras adaptar a eso, yo creo que tienes un gran paso adelante. Pero si no, se te hace muy complicado. Uno está acostumbrado a otra cosa. Tú estás acostumbrado a entrenar toda la semana para jugar un partido Claro, el fin de semana. Partido. Y excepcionalmente partido... Se está en Copa Internacional. Claro. Allá no. Allá todo miércoles, domingo, y bueno, por algo tienen los planteles que tienen. Sí, claro. Y ahí llegamos a Colo-Colo. ¿Quién te trae a Colo-Colo? Jorge Vergara. Jorge Vergara. Sí. Para mí la experiencia como jugador fue muy buena, muy buena. Y lo hablaba un poquito antes fuera de cámara, que era muy lindo ese grupo, ¿no? Muy lindo. Era muy lindo. Por eso te digo, tuve la suerte de llegar un grupo que teníamos conflicto igual, o sea, igual teníamos algunos, pero era más lo bien que lo pasábamos que lo que... Y además, bueno, me tocó que fuimos campeones en 96, 97, 98, entonces fue además como todo esto de lo que hablábamos, de llegar a 3 semifinales de campeonato internacional, competir internacionalmente, entonces todo eso hacía que fuera muy linda la etapa en Colo-Colo. ¿Te acuerdas de la mesa, no? Totalmente. A ver, dámela. ¿Ah? La mesa donde Ivo, Basay. sí, Marcelo Espina, Cabezón Barty, Espina, Barty, bueno, tú, yo, Juan Carlos González. y Fernando Vergara. Claudio Orbiza lo nombraste, ¿no? Claudio Arbiza. Claudio Orbiza lo Puta, la nombraste. mesa grande. Era muy buena. Era la mesa de club ya. La cagó. Enorme. Pero no, lo pasábamos muy bien. yo creo que se daba todo lo que uno busca como jugador. Pasarlo bien y ganar. Y ganar. Sí. Y porque ganamos. Sí. Y lo pasábamos muy bien. Teníamos un muy lindo grupo. Sí, bueno, y yo siempre lo digo, una de las cosas que a mí me enorgullece, yo no lo busqué, fue sin querer, o sea, llegar a este reconocimiento, ser capitán de Ser Colo-Colo, capitán. para mí fue, wow, o sea, el primer año cuando yo llego, bueno, Gustavo, tú sabés que a él no le gustaba que los arqueros fueran capitán, Exacto. entonces era Ivo el capitán, Era Espina. y después yo, estando Barty dentro del equipo. Que Barty podría haber sido antes que yo. No sé por qué Gustavo me eligió a mí de tercer capitán. Pero fue una etapa muy linda. Yo insisto, y lo pasé muy bien. Yo con Marcelo me llevaba muy bien con todo. O sea, Sí. era hasta el día de hoy. O sea, lo que tú decís. Yo creo que nos vemos demasiado poco para lo que... El cariño que nos tenemos y los recuerdos lindos que tenemos. Claro, Es verdad. y lo bien que la pasamos y bueno, pero fue una etapa muy linda la de Colo-Colo. Bueno, el Tano Yaruso me decía, ¿cuándo va a llevar al Coto Sierra? Porque el Tano Yaruso, el preparador físico, también, Sí. que era parte de los personajes No, lindos un que había. personaje. Un La personaje. de los penales es una historia imborrable. ¿Qué le gustaba Bueno, ponerse a hablar? increíble. Vení, que te voy a atajar. Increíble. De esas anécdotas que tú decís, ¿cómo un preparador físico se desafía a los jugadores a que le baten un penal? No, y ganaba. Y ganaba, ¿no? Ganaba. Había sido arquero. El Tano. Ganaba. No, gran personaje. De ahí tenía un paso corto, tienes un paso corto por Tigre. Sí. ¿Vas? ¿Y cómo fue ese paso por ahí? Fue complicado porque como yo venía de Colo-Colo, lo complicado es que venía de un grupo que era maravilloso como el que teníamos en Colo-Colo. Llegar a Tigre, a un buen grupo, pero un grupo que tenía muchos problemas.
muchos problemas internos, muchos conflictos, un equipo grande, Un buen equipo entre, mexicano. entre comillas, pero fue complicado. Y sobre todo en eso, en lo personal, en el sentido de pasar de un grupo como el que teníamos en Colo-Colo y pasar, y yo dije, a esta altura de mi carrera, venir a hacerme problemas, a tener problemas con compañeros, o que mis compañeros tengan problemas, puta, fue como, no estoy para esto. Además era el cambio tan muy brusco. Claro, entonces... Y salió la posibilidad de volver a Colo-Colo y obviamente ante la posibilidad de volver a Colo-Colo inmediatamente. De ahí vuelve a Colo-Colo, pero una etapa ya muy distinta. Muy distinta. Muy distinta. Época de a puertas de la quiebra. Y qué sensación de... ¿Qué fue lo peor de ese momento? Porque la verdad es que lo pasamos mal en esa época. Pasamos de épocas tan lindas a épocas muy difíciles. Lo peor fue que yo creo que un club como Colo-Colo no se merece una situación así. Quizá en cualquier otro club, bueno, en ese momento, cualquier otro club lo puede llevar porque en definitiva no tiene la repercusión que tiene Colo-Colo ni la presión que tiene Colo-Colo y lo puedes llevar de mejor manera. Yo creo que en Colo-Colo, cuando pasa ese tipo de situaciones, te repercute mucho en el rendimiento. Yo creo que no teníamos tampoco un equipo tan espectacular, pero teníamos un buen equipo como para pelear más cerca. Sí, claro. ¿No es cierto? Sobre todo con la U, que en ese minuto ganó 2 campeonatos, si mal no recuerdo. Afecta el como, tema. como te digo, y yo te vuelvo a repetir, cuando uno lo ha vivido en otros clubes no repercute tanto, pero Colo-Colo tiene una repercusión, como yo te decía, para lo bueno y para lo malo, que ese tipo de cosas sí repercute y te afecta mucho. Te afecta mucho porque no estás acostumbrado, porque es Colo-Colo. O sea, estás hablando de las instituciones o la institución más importante del fútbol chileno. Entonces, obviamente que fue una época difícil. Pero mira, yo a pesar de eso, yo saco en valor una cosa, que a pesar de todas las dificultades, nosotros seguimos como grupo manteniéndonos unidos. Nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos dificultades de decir, oye, puta, ¿sabes qué? No quiero entrenar o pelea entre nosotros, no. Yo creo que eso nos fortaleció. Lamentablemente, como te digo, no se reflejó No alcanzó en los resultados, pero sí uno lo valora, yo por lo menos lo valoro en ese aspecto. Hay 2 hechos, pero que uno lo asocia inmediatamente con el Coto Sierra. El resumen de mi carrera, decís tú. Es que yo creo que a todos... Yo siempre le digo a la gente lo mismo. Cuando me dice, oye, el pase en Wembley. Mira el titular ahí. Es que yo creo que es de una belleza técnica, Coto, de partida. Bueno, que en la jugada siempre sale, ¿cómo se llama? Clarence. Es como el pase que le da Enrique a Maradona. Te la toca a ti y es de un gesto técnico. Ahora, lo que hace Marcelo, como dices tú, eso es lo que lo pone en altar. Control y sin bote previo, nada, pum, define. Claro. Es maravilloso. Ahora, yo siempre he tenido la duda. ¿Quién da la primera señal para ese pase? En el sentido de, yo creo que el delantero, el que te pica el espacio. Y buscaste el espacio. Claro. El delantero, el que marca el pase. Te marca el pase. Sí. Es de una belleza técnica ese gol, es increíble. Y el otro, el gol a Camerún. ¿Cómo lo viviste ese, Coto? Porque, bueno, ahí éramos compañeros de habitación. Yo creo, cuando uno hace estas competencias después de los entrenamientos, ya pongan el balón y vamos a patear sin obstáculos, sin nada, sin barreras, sin nada, pongan el balón donde ustedes quieran. Uh-huh. Yo creo que si tú en un entrenamiento tenés que poner un balón en algún lugar, lo ponías ahí. Ese era como tu lugar ideal, ¿no? Correcto. Bueno, yo siempre me quedaba, ¿no es cierto? Todos los entrenamientos me quedaba a patear después de... por eso establecí una relación muy cercana con los arqueros, porque me quedaba, bueno, y siempre había bromas en que... de cuántos goles, que sí, que no. Bueno. No siempre con barrera, porque no siempre estaba en ese tiempo la disponibilidad de la barrera. Pero yo igual practicaba todos los días, o casi todos los días, tampoco voy a exagerar, esto, ¿no es cierto? Y lo que tú decís, pues si yo el 99% siempre ponía el balón de la mitad, como si uno dividiera la cancha, ¿no es cierto? De la mitad del arco hacia la derecha, ¿no es cierto? Como en esa posición.
Lo hacía muchas veces. Después practicaba el 1% en el otro lado, pero era porque... Había que practicar. Claro, porque había que practicarlo, pero... Por si acaso. Claro, pero esta era mi posición más Ideal. Más ideal. Ideal. Sí. Ahora, yo recuerdo, bueno, éramos compañeros de habitación, que no hace mucho tiempo había fallecido tu papá, en diciembre creo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, yo estaba en el banco en ese partido y levantaste los brazos como... ¿Cuál era el mensaje? Y gracias, papá. Lo que esto pasa te es lo que dedico. para mí fue una época muy dura, como yo te dije al principio, y en una etapa muy bonita de mi carrera, por todo lo que estábamos viviendo en Colo-Colo, por todo lo que estábamos viviendo en la selección. Y resulta que en esa etapa tan bonita de mi carrera, donde mi papá me acompañó siempre, mi papá se enferma, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a él? De cáncer al pulmón y fallece el 24 de diciembre, ¿no es cierto?, del 97. Mi mamá está en el estadio en ese partido con Camerún. Mira. Claro, mi mamá Había viajado, tienes razón. Claro, mi mamá, ¿te acuerdas que estuvimos con ella? Estuvimos con ella en el hotel. Mi mamá está en el estadio. Y obviamente que es un momento muy emotivo porque para mí es como... Esto es la cima. Claro. Y hacer un gol en un mundial... ¿Qué no significaba la clasificación? Que además, bueno, todo lo que significaba, ¿no es cierto?, el gol. Pero para mí en lo personal era como, puta, si hay algo, ¿no es cierto?, espiritual que uno puede creer, yo creo que esto. O sea, después de todo lo que me había tocado vivir, ¿no es cierto?, todo... tan duro, ¿no es cierto?, en ese tiempo, hacer esto, ¿no es cierto?, fue como una alegría, pero también como una tristeza, decir que mi papá no estuviese conmigo en ese minuto. Y ahí, esa etapa, ¿cómo la recuerdas? Mira, el gesto técnico. El gesto técnico. Hasta el zapato va con comba. Y te va así. Va con... esa etapa, Coto, no sé si te lo recuerdas, la salida al bus, a los partidos era... Increíble. Fue increíble. Increíble. La efervescencia de la gente. El trayecto de Pinto Durán al Estadio Nacional era... Cuando increíble. nos vamos al Mundial, parecía... Sí. Era muy... No, y cuando volvimos del Mundial. Cuando volvimos del Mundial fue increíble, increíble el aeropuerto lleno. O sea, la gente se lo tomó muy bien y se identificó mucho con esa selección. Y yo puedo dar fe de esto, Coto. La fama que lograste tú, la resonancia que tenías tú, era de un rockstar. Yo me acuerdo que era impresionante como el arrastre que tenías con el sexo femenino. ¿Cómo llevaste eso? Totalmente. Y fue, yo siempre lo digo, para mí, por mi forma de ser, era como medio incómodo, por decirlo de alguna manera. Porque yo nunca fui de querer trascender, ¿no es cierto?, por cosas que no fuera el fútbol. Entonces, ese tipo de cosas, si bien era, ¿cómo decirte?, para la autoestima era gratificante y todo, pero tampoco era, porque en un momento ya era como demasiado, por decirlo de alguna manera. Era impresionante. Pero nada, al final, yo insisto, lo que a mí me gustaba, y bueno, tú lo sabes mejor que nadie, era esto, ¿no es cierto?, jugar al fútbol, entrenar. Yo disfrutaba mucho entrenando, mucho. Sobre todo cuando los entrenamientos eran de los que me gustaban a mí, mucho con balón, ¿no es cierto?, como es ahora el fútbol. Pero ese fue un momento, ¿no es cierto?, si bien lo que te decía, de alguna manera elogioso, pero también era para mí medio incómodo en el sentido de que mi personalidad no va con eso. No iba con eso. Yo puedo cometer una infidencia. Cuando estábamos en Inglaterra, ¿te acuerdas, en el hotel? Y estaba la vocalista de Aqua. Se enamoró de ti, perdidamente, esa mujer. Entramos a una tienda, ¿no? No sé si fue en el hotel o entramos a una tienda. Entramos a una tienda, sí. Y era la vocalista de Aqua. ¿Tú te fijaste en esa wea? Yo ni me fijé, pero me acuerdo que estaba, sí. Además que era un grupo muy famoso en ese tiempo, ¿te acuerdas? Con la canción de la... No, yo ni me acuerdo. ¿no? Yo me acuerdo que pues yo tenía su CD, entonces yo me fijé en ella. Su cassette, sería eso. No, ya había CD, ya había CD. Pero me di cuenta al tiro que se clavó con el Coto y te digo, Coto está... Pero bueno, pasaban esas cosas. No, la canción de la Barbie era Barbie Girl. Claro. Bueno,
pero pasaban esas cosas, no solo en Chile. Entonces, no es fácil lidiar. Además, como dices tú, que eres de una personalidad más hasta, entre comillas, tímida. Sí. Entonces, igual No, era... así, sí, así. Por eso te digo, para mí, te vuelvo a repetir, no era algo que yo buscara, sino que al final a mí lo que más me gustaba, ¿no es cierto?, era jugar al fútbol. ¿Te acuerdas la del Mundial del Karting? Fue muy buena esa historia. ¿Quién empezó con el karting? Empezamos ¿Cómo lo nosotros. descubrió? Pero, porque bueno, Empezamos nosotros. Lo que pasa es que estábamos, un poco para contextualizar el tema, estábamos en Bordeaux. estábamos en o Bordeaux. En Bordeaux. Bogdo. Claro, y estábamos en un hotel que lo más cercano que había era el karting, porque estaba A 2 cuadras. a 2 cuadras. No había nada más cerca Ni un árbol había claro, del hotel. Y ¿Quién lo descubre tú? fuimos una noche, después de cenar me acuerdo que fuimos. Fuimos una noche y bueno, fuimos como 4 o 5. Puta, fuimos y era como en ese minuto no había mucho. Acá no había karting en ese tiempo. Claro. Y como que se empezó a pasar la voz, al otro día después de la cena, todos para allá. Todos. Bueno, fue Nelson Acosta, fue el doctor Valdecanto, fueron todos, pues, todos. Y Carlos Tejas se manda la... Bueno, es que yo no me acuerdo si es tan así, pero recuerdo que estábamos en el karting y Nelson Acosta descubre que estábamos yendo Sí. ahí. Que cuando íbamos nosotros era normal, no había riesgo. No, pues. Lo que pasa es que cuando él va a Texas, alguien lo topó y quedó al Claro, revés. se va contra el tránsito. Se va Contra el y justo ahí entra Acosta. Bo. No, y se va contra el tránsito. Y después viste que había que como entrar como a los pits, por decirlo de alguna manera. Y entra, pero y le mete un choque y cagamos. Aquí se terminó todo. El doctor le dijo, no, aquí alguien se va a lesionar del cuello, la espalda, que no sé qué. Cagó el karting, se acabó. ¿Cuántos días alcanzamos a ir a eso? Creo que fuimos 2 días, creo. No, yo creo que fuimos más. ¿Sí? ¿Qué era lo que más te gustaba de jugar al fútbol, Coto? Bueno, un poco lo que yo quizás por eso nunca jugué al arco, porque a mí me gustaba el juego, ¿no es cierto? Participar del Contacto con el juego, pie. el contacto con la pelota, y quizás por eso nunca me llamó la atención, ¿no es cierto?, la posición de arquero. No, eso es lo que más me gustaba, jugar, ¿no es cierto?, el tener esta trascendencia en el juego, en jugar de cierta manera, era lo que más me gustaba. ¿Cuánto hay de talento en la zurda que tenías? Porque yo sé que te quedas entrenando. ¿Y cuánto de trabajo? No, yo creo que es 90% trabajo. 90% de trabajo. Yo creo, sí. Sí, yo siempre lo atribuyo a eso, a que te da la seguridad, a que te da lo que tú haces constantemente en los entrenamientos, después llevarlo el día del partido es mucho más fácil. Está claro que uno no puede replicar todas las acciones del juego, pero te da una seguridad que si tú no lo haces, el día del partido no la vas a tener, no vas a tener esa seguridad. Yo siempre digo, y creo que se entienda bien, el gol a Camerún es, por decirlo de alguna manera, un gol que yo hacía habitualmente en los entrenamientos. Sí, claro, me consta. Entonces no es algo como que fuera obra de una casualidad. Fue fortuito. Claro, entonces fue producto, ¿no es cierto?, fundamentalmente de que yo lo entrenaba, y lo entrenaba mucho, y lo hacía mucho. El talento, ¿no es cierto?, si tú no lo entrenas, después se va perdiendo. Es lo que creo yo. O sea, Sí, coincido. El 10 clásico, ¿está en vías de extinción? yo creo que no. Yo creo que este es un tema que se ha hablado mucho, y hace mucho tiempo. Y yo creo que al final siempre un jugador que uno da gusto verlo. Sí, es distinto, es Claro. el distinto del equipo. O sea, ese jugador que tú no sabes lo que va a hacer o es impredecible en muchos aspectos. No estoy hablando de mí, estoy hablando de en general. Ese jugador que tú dices, bueno, pero ¿cómo vio esa jugada? Claro. Una cosa que la ve solamente ese tipo de jugador.
Yo creo que no, yo creo que siempre va a tener un espacio. Hoy día con los sistemas, ¿no es cierto?, sobre todo, que se ha popularizado tanto, el 4-3-3 nuevamente, Mm. tiene un espacio en el 4-2-1-3, siempre tiene un espacio. El talento no puede estar ajeno, es distinto del equipo. No, y cuando tú logras juntar, yo siempre digo que la labor de un entrenador es lograr poder juntar, pero sobre todo, ¿no es cierto?, hacer funcionar a ese tipo de jugadores. Porque al final tiene un plus. Te da un plus, Claro. sin duda. ¿Cuáles eran tus mayores virtudes, fortalezas como jugador? Yo creo que el pegarle bien a la pelota. Yo creo que Tu pegada. sí, era mi mayor fortaleza. Yo ¿Y creo tu que debilidad? mi debilidad, yo creo que puede haber sido de alguna forma, ¿no es cierto? Quizás yo no era, y quizás por la época, no era un jugador tan bueno, ¿no es cierto?, en el tema de la marca o colaborar tanto en ese tipo de situaciones, cuando el equipo no tenía En el la trabajo pelota. sin balón, digamos. Claro, porque al final yo creo que era un poco la época, como que te exigían menos en ese aspecto. ¿Con el dinero cómo estás llevado? Bien, para mí nunca fue algo, como decirte, importante o fundamental. No, pero al final es una cosa necesaria y que te da tranquilidad para muchas cosas. Y yo eso es lo que valoro. Y afortunadamente en eso sí lo he tenido. Como todo el mundo, épocas mejores, épocas Sí, claro. peores, pero afortunadamente hoy día no tengo ningún problema en ese aspecto. Y en tu carrera, ¿cuál ha sido el precio alto que has pagado? Ya sea estar lejos de tu familia, irte joven a Totalmente. estos años. Totalmente. ¿Cuál? Sobre todo en este último tiempo. Sobre todo en este ¿Cómo en tu último tiempo. etapa de entrenador? Ahí mi hijo es tan chico. Esa es la época de cuando yo jugaba. Pero en este último tiempo sí. En este último tiempo como entrenador, porque obviamente mis hijos tienen otras cosas y ya tú no los llevas para donde No, po. tú quieres. Ya toma sus decisiones. Claro, entonces ha sido un precio alto en el sentido de que estar muy lejos, estar solo, es duro, muy duro, ¿no es cierto? Más allá de que va a un país distinto, con una cultura distinta, un poco lo que hablábamos antes, pero además estar solo es muy duro porque en definitiva hay momentos en que se hace muy complicado. ¿Siempre pudiste disfrutar del fútbol? Siempre pude disfrutar del fútbol, yo creo que en general sí, y en momentos no. En momentos... ¿Qué hizo que no disfrutaras del fútbol en algún un momento? poco lo que yo te decía anteriormente, esa etapa en Tigre, creo que no la disfruté por distintas razones, porque estaba acostumbrado a otra cosa. Otra cosa. ¿Me entiendes? La comparación te claro, da... el tema de venir de un grupo fantástico como era el de Colo-Colo, sin problema, o casi sin problema, a pasar a... Como que esa etapa no la disfruté tanto. De toda tu etapa como jugador, entrenador, Ojo, la segunda etapa en Colo-Colo fue dura, fue dura. Fue por muy lo que hablábamos. Fue dura y hubo momentos, ¿no es cierto?, Que no lo disfrutaba. que tampoco lo disfrutábamos. Porque Lo sufríamos. uno estaba acostumbrado a otra cosa en Colo-Colo. Tú no vives ese día a día en Colo-Colo. Por lo que te repito, porque al final el hincha no entiende todas las dificultades que tú tienes, ¿no es cierto?, para desarrollar tu profesión. Te sigue exigiendo como que esto fuera el ideal, como que tú estás, no, si están en Colo-Colo. Entonces, fue muy dura esa etapa en Colo-Colo. Sobre todo el último año, el 2001, para mí fue muy, muy, muy duro. Sí, disfrutamos muy poco del juego. Muy poco. De tu época de... Teníamos más reuniones que entrenamientos. La cantidad de reuniones. Sí. Empezábamos a las 8 y terminábamos a las 4 de la tarde con la reunión. Terrible. De tu etapa de jugador, Coto, y como entrenador, ¿qué diferencia importante ves en el jugador de fútbol de nuestros tiempos al de ahora, que te ha tocado dirigir? A ver, yo creo que el de ¿Qué ahora... ha cambiado tanto? Claro, yo creo que el de ahora hay cosas que son positivas,
yo creo que hoy día tienen mucho más acceso a herramientas que nosotros no teníamos, como el tema de la prevención de lesiones, Sí. la preparación, el trabajo cuidado, individualizado. claro, el trabajo individualizado, cosas que nosotros no teníamos. Y el aspecto que yo considero que es muy negativo, que hoy día todo se externaliza demasiado. No hay como una privacidad, ¿no? Como que no se mantiene nada en lo privado. Yo creo que el gran fuerte, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos en Colo-Colo, el año 96, 97, 98, fundamentalmente, era ese, que teniendo problemas, los problemas quedaban de las puertas hacia adentro. Puerta adentro. Y que era el gran resentimiento de alguna manera que tenía De el la periodismo. prensa. El periodismo quería saber, ¿no es ¿Qué cierto?, pasaba? qué pasaba. Estos güeyes no pueden ser tan ideales, no se pueden llevar tan bien. Y era verdad, no nos llevábamos tan bien, o nos llevábamos bien, pero teníamos problemas. Pero en definitiva, yo creo que ese tipo de cosas son las que yo echo de menos. El mantener las cosas Se ha perdido eso. en lo privado. O sea, ¿Y eso se perdió por qué? yo creo que las redes sociales, yo creo que la mayoría quiere contar su vida, no sé por qué. Quiere publicar su vida, abrir las ventanas, las puertas, todo, y no lo entiendo por qué. Porque al final ganarás alguna cosa, pero yo creo que pierdes más que lo que ganas. Yo en ese sentido creo, no es verdad, que el mantener las cosas en lo privado, lo que es privado, tiene un valor enorme y yo no lo cambio por nada. Eso no lo cambio por nada. Y yo creo que en eso se ha perdido porque es una moda, porque pareciera que es necesario publicar cosas, es necesario decir cosas. Y yo creo que lo que más tú puedes decir es dentro de la cancha. Jugar bien, ¿no es cierto? Tener una buena carrera. Ahí debería hablar uno como deportista. Pero eso te digo, hay cosas positivas, como te digo, que tienen herramientas que nosotros no teníamos, pero hay otras cosas que para mí no son positivas. Coto, ¿y el aspecto mental, qué importancia le das tú? ¿Es tan real eso de que uno es tan bueno como tu mente te lo permita? ¿Qué importancia le das a eso? Yo creo que tiene que tener una importancia grande. Yo creo que un poco lo que hablábamos anteriormente, tiene que ser individualizado. O sea, no todos tienen los mismos problemas, no todos tienen la misma fortaleza o debilidad mental, ¿no es cierto? Y ahí es donde tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, que ayude al jugador fundamentalmente. A mí me parece que en ese sentido uno tiene la experiencia como jugador. Y uno dice, puta, ¿sabes qué? Como jugador yo estuve en esta situación, intenta aconsejar, pero hay un momento en que para ti ya llega un minuto donde ya pasa a otro aspecto y necesitas un profesional más de apoyo. Pero yo creo que tiene que ser individual. Yo creo que las cosas colectivas no sirven porque se diluyen, porque no todos están pensando lo mismo, no todos tienen los mismos problemas. Y eso yo creo que es una de las cosas que se ha ido avanzando en el eso, fútbol. ¿no? Sí. Hoy día se entiende. Antiguamente no se entendía, ¿no? En un partido jugando, ¿tenías de repente problemas con la concentración? ¿Te costaba mantenerte de la concentración en el partido? ¿Habían cosas que te podían desconcentrar? A ver, no, a mí por lo menos yo no recuerdo así que las cosas externas me desconcentraran. Yo creo que lo que sí muchas veces me pasaba, o me pasó en alguna, y sobre todo en alguna etapa, era como no tener esa seguridad en lo que estaba haciendo. Sobre todo, bueno, cuando viene que los resultados no se dan o que tú ves que no estás jugando tan bien, como que ahí faltaba alguien que te dijera, mira, ¿sabes qué? Por este lado del camino, alguien que te diera esa fortaleza mental que yo creo que es fundamental en el fútbol. ¿Y ahí cuando te pasó, cómo lo revertías ahí? Al final solo, entrenando, buscando la seguridad en eso, en tratar de decir, ¿sabes qué? No puedo haber cambiado tanto, tengo que volver, ¿no es cierto?, a ser el que era, ¿no es cierto? Y bueno, un poco como automedicarte, por decirte claro, de alguna manera, en el aspecto mental. Pero obviamente que uno echaba de menos, ¿no es cierto?, a alguien que estuviera cerca tuyo y poder contar, poder conversar al final.
Porque pareciera que era un signo de debilidad. Sí, po. El tener inseguridad pareciera que era un signo de debilidad. Cuando no, es algo natural. Y en el partido mismo estaba jugando, erraba un penal y te generaba cierta inseguridad, pero te quedaban Bueno, 60 minutos de partido. yo tengo el mejor ejemplo. El ¿Cuál? mejor ejemplo es cuando yo pierdo el penal en la Copa América contra Perú, Ya, en la Copa América de Ecuador. Es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque, Esa es la claro, 93. claro, el año 93. Yo pierdo el penal en el primer tiempo del partido, con el marcador 1-0. Ellos hacen el gol de penal, Perú, y yo pierdo el penal, que era el empate a 1 y que no nos daba la clasificación y todo. Incluso yo venía, ¿no es cierto?, en el partido anterior que le ganamos a Brasil 3-2, hice un gol. Y hiciste un partidazo. Claro. Y resulta que, claro, todo el partido me quedó en la cabeza eso. Ni me acuerdo ni cómo jugué, ni qué hice. No sé si me entienden. Yo el recuerdo que tengo de ese partido es el penal, hasta el penal. De ahí para adelante no tengo ningún recuerdo. No, O sea, no pudiste sacarte. claro, no pude, no hubo nadie que me dijera, oye, bueno, si ya lo que pasó, pasó. Eso. Olvídate y seguimos. Claro. Mira. Entonces, claro, después uno lo aprende con el tiempo. Yo era muy joven, era mi primera Copa América, puta, cargaba con la responsabilidad de decir, bueno, qué cagada me pegué porque por este penal que perdí vamos a quedar eliminados. Puta, toda la repercusión que hubo después, pero como yo te insisto, yo hasta ese minuto del partido me acuerdo. No tengo recuerdos de cómo jugaba y todo. Pero de ahí en adelante Mira. mi mente estaba en, puta, la cagué, perdí el penal, la cagué, vamos a quedar Qué eliminados. Va. Coto, ¿qué tiene que tener un líder? Yo creo que tiene que tener convicción y convencer, fundamentalmente. Después hay diferentes maneras. Pero yo creo que lo que la gente, que en el fondo, si hablamos de fútbol, ¿no es cierto?, que los jugadores te crean en la idea, crean en la forma de entrenar, crean en lo que tú le estás transmitiendo. Coto, con tu etapa de entrenador, con Barty, que estuvo acá también, nos decía que él era casi autodestructivo, que jugando los playoffs estuvo casi 20 días encerrado, repitiéndose, no puedo no salir campeón. ¿Tú soy más relajado para eso? ¿Voy a llevar mejor eso o también te cuesta? Yo creo que lidiar a todos con nos eso? cuesta. Yo creo que a todos nos cuesta porque el resultado te condiciona mucho. Te condiciona mucho el trabajo, te condiciona mucho el que valoren tu trabajo. El que muchas veces tu trabajo puede ser muy bueno y resulta que no se condice con el resultado que puede obtener, porque al final estamos hablando de un juego, y un juego entran otras cosas a tallar, Claro. no solamente... Con oponente que también claro. juega. Entonces, claro, uno también tiene ese tipo de cosas, esas aprensiones de decir, puta, no puedo fallar, necesito ganar. Es complicado, es muy complicado. En general es muy complicado el fútbol por eso, porque al final lo que uno quiere, ¿no es cierto?, es que tu trabajo o lo que tú quieres transmitir se vea reflejado. Y muchas veces se ve reflejado, pero no es suficiente. Siempre, claro. De hecho, en la etapa en Colo-Colo, que ahí estamos viendo la foto, fue una etapa exitosa porque saliste campeón. Ujú. Pero igual había crítica. ¿Cómo Sí. llevaste eso? A ver, es una etapa linda en Colo-Colo, porque, como tú dices, pero yo no la disfruté, ¿no es cierto?, en la medida de los éxitos que tuvimos como club, como equipo y todo. Por lo que tú dices, porque al final yo no logro dimensionar por qué, ¿no es cierto?, por qué se fue tan crítico, ¿no es cierto?, cuando en definitiva los resultados, ¿no es cierto?, no eran tan malos. Bueno, la prueba está, ¿no es cierto?, que después Colo-Colo tuvo una etapa Oscura. muy oscura, ¿no es cierto?, muy difícil, y no hubo esas críticas que sí se hicieron, ¿no es cierto?, en la etapa que estuve yo. Pero bueno, yo no me voy a victimizar, al contrario, yo sé que es parte de, y Colo-Colo es parte de, y estar ahí tiene ese precio. Pero uno echa en ese minuto, sobre todo, convicción por parte de la gente que trabaja contigo. Hoy, con la experiencia que tienes, Ujú. pasó ahí un conflicto con Suazo.
los dos, tu ídolo de Colo-Colo, el ídolo que yo no me recuerdo bien, porque me parece que lo sacas y él discute con Pedro Reyes. Ujú. Hoy en el tiempo, ¿cómo lo harías? ¿O qué no harías frente a un tema de conflicto para manejar como líder? Porque son momentos difíciles. Hoy en el tiempo habría cosas que... a ver, con la tranquilidad de hoy Sí, día, ¿no es exacto, verdad? exacto. Y con la mirada en el tiempo y con el paso del tiempo, yo creo que todas las decisiones que yo tomé, por lo menos en ese minuto, con Humberto, fueron las adecuadas. Yo quise hablar con él, Humberto no quiso hablar, ¿no es cierto? Fue lo que tú dices, tuvo este problema con Pedro. Bueno, yo no soy el que echa a Humberto de Colo-Colo. La decisión la toma el club. Pero yo, en definitiva, lo que sí haría quizás buscar una instancia más. Haber insistido más en hablar con él, en buscarlo más. Y lo que sí me arrepiento, ¿no es cierto?, fue lo que pasó después. Pero de lo que yo hice en ese minuto, quizás haberle dado una vuelta más, haberle dado una oportunidad más al tema, ¿no es cierto? Pero claro, fueron muchas cosas antes de eso. Yo hablé, llegando a Colo-Colo, hablé con Humberto. En la pretemporada volví a hablar con Humberto. Antes de ese partido volví a hablar con Humberto. Siempre porque él me lo pedía. ¿Y hablaban de qué? De... No, de fútbol, de fútbol. Él primero se quería ir. Ah, Después cuando empezamos a entrenar, en la mitad de la pretemporada, no, que ahora se quería quedar. ¿No es verdad? Después me dice, no, en un momento que él no se sentía cómodo en la posición que estaba jugando. Yo le expliqué algunas cosas. Y el problema, toda esa conversación, él quería hablar conmigo. Y resulta que cuando yo quise hablar con él, él dijo, no quiero hablar contigo. Entonces, quizás yo sí debería haber hecho una instancia más. una instancia más. Y de ahí saltamos a Arabia. ¿Cómo ha sido esa experiencia en Arabia? Mira, yo siempre lo digo, ¿ah? Siempre lo digo. Si yo hubiese pensado y le hubiese dado más vueltas la primera vez que voy a Arabia Saudita, la primera vez que voy, si yo le hubiese dado más vueltas a dónde iba, lo hubiese analizado, quizás no hubiese ido. Y quizás hubiese cometido un error muy grande. Ha sido una de las experiencias más difíciles, duras, por lo que estábamos hablando, pero también una de las experiencias más gratificantes de mi carrera como entrenador. Ir a un lugar, ¿no es cierto? Acá no se va a dimensionar, pero ir a un lugar donde yo era un desconocido, ¿no es cierto? Para todos los efectos, y lograr lo que logré ha sido un desafío enorme. Si yo hubiese tenido esta como mentalidad que tengo hoy día como entrenador, quizás como jugador no me hubiese venido el Valladolid, quizás no me hubiese venido del Valladolid. Pero es muy duro, por lo que yo te decía hace un momento, ¿no es cierto?, de que estar solo es complicado, pero ha sido una muy linda experiencia la de Arabia Saudita. En diferentes etapas, en tres clubes distintos. Sí, pues ahí estaban 3 clubes. Claro, en 3 clubes distintos. Una cosa es el Etihad, ¿no es cierto? Es un club grande, es un club muy popular. Ahí sales campeón, ¿no? Claro, 2 veces. Es un club grande, muy popular y todo, pero también las otras etapas han sido muy buenas. Y lo más bonito, por decirlo de alguna manera, es el reconocimiento a tu trabajo, siendo que, como te digo, fuimos campeones 2 veces, pero también hay un reconocimiento cuando vas a un equipo que no es tan grande ni tan importante y resulta que llegamos a una final, ¿no es cierto?, de Copa, que la perdemos en los penales, que fue el último año con Al-Wehda, con todas las dificultades. Ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, para mí en lo personal y en lo profesional, un crecimiento enorme, muy duro, por lo que yo te La decía. vida diaria es difícil. Es muy difícil porque es muy complicado El día a día. el día a día. Se te hace difícil, se te hace largo, porque se entrena de noche o en la tarde, ¿no es cierto? Y se te hace muy largo, pero ha sido una muy buena experiencia. Y en el camarín, ¿qué tan difícil se hace poder transmitir con traductor
Primero ellos están acostumbrados, ¿eh? Primero están acostumbrados. Yo tuve la suerte, porque fue suerte, de conocer a una persona extraordinaria, ¿no es cierto?, que es la persona que me ha acompañado en los 3 equipos. La gracia que tiene es que no es un traductor, es alguien que interpreta lo que yo quiero decir y lo transmite. ¿Y jugó fútbol él? No, pero él vivió mucho en España. Vivió mucho en España, estudió en España, ¿no es cierto? Su madre es española, su papá palestino, y él, o sea, no es un traductor, él habla, y esa ha sido una suerte enorme. Ahora, ellos están muy acostumbrados a ese tipo de cosas. Reciben entonces, fácil los mensajes. claro, entonces se recibe fácil. Ellos también tienen están abiertos a recepcionar, ¿no es cierto?, este tipo de mensajes y lo entienden así. ¿Y la diferencia económica es tan importante? Obviamente que sí. Sí. Sí, obviamente que sí. O sea, se paga lo que yo creo que pagan en pocas ligas del mundo. Uno tiene que sacar la Liga de Inglaterra, ¿no es verdad?, sacar a los grandes clubes de Europa y luego, ¿no es cierto?, en Arabia Saudita sí se paga más que en el resto. Vale la pena el esfuerzo entonces. Vale la pena, es duro como te digo, pero vale la pena. Y sobre todo, yo vuelvo a repetir, o sea, una parte es lo económico, pero otra parte es lo deportivo. O sea, lo deportivo es un desafío importante. O sea, uno dice, oye, tú vas a Arabia Saudita, bueno, las canchas impecables, impecables. O sea, tú no tienes una cancha mala, nunca juegas. Nunca juegas en una cancha mala. Todo está, entre comillas, ¿no es cierto?, bien organizado en los días de los partidos. O sea, en ese aspecto, después tiene las dificultades del día a día en los clubes, las mismas que uno pasa aquí, distintas Claro. o no, pero en muchos aspectos, ¿no es cierto?, es una liga que tú dices, partiendo de las canchas son todas impecables. ¿Te costó el día después de dejar de jugar? Sí, no. Sí, porque yo quería seguir jugando y además Luis Hernán Carballo, que era el entrenador de Unión en ese minuto, quería que yo siguiera ¿Qué edad jugando. tenías ahí cuando tomaste la decisión? 40. 40. Pero ¿por qué? Porque yo tenía claro que tenía que dejar de jugar porque tenía la posibilidad de trabajar y así me había comprometido con Jorge Segovia, el propietario de Unión, en que era mi última temporada y que me hacía cargo del fútbol formativo, y lo cual a mí me ilusionaba mucho porque en el fondo pasaba de ser jugador de fútbol a ser jefe del área formativa de Unión, una cosa que a mí me apasionaba mucho y me gustaba mucho. El organizar. Eso lo hizo más fácil entonces. Claro, el organizar. Sí, eso lo hizo más fácil. Pero claro, como Luis Hernán quería que yo siguiera jugando y el último año de Unión... Él te la ponía difícil. Claro, el último año de Unión fue muy complicado porque peleamos el descenso, nos salvamos en ese último partido con Puerto Montt, bueno, todo eso. Claro, yo dije, puta, este año con Luis Hernán, y veía el equipo que se estaba armando, dije, lo vamos a disfrutar. Pero bueno, como tenía ese compromiso, pero eso me lo hizo más fácil. Sí, claro, tenía ahí un plan B ahí. Claro. Y como tenía ese compromiso, tenía que hacer. Y era algo que a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, una de las cosas que, si tú me preguntas a mí, ¿qué me gustaría volver a hacer en el fútbol en un futuro cercano? Es volver a trabajar en el fútbol formativo. ¿Y cuando te retiraste, qué era lo que más extrañabas los primeros meses, el primer año? El entrenar. ¿Era entrenar? Sí. A mí me gustaba mucho entrenar, mucho. Yo entrenaba muchas veces con mucho dolor por la rodilla, por un sinnúmero de cosas, pero a mí me gustaba mucho entrenar. ¿Y le faltó, mirando para atrás, le faltó algo a tu carrera o quedaste tranquilo, conforme con lo que pasó con tu película? No, yo creo que sería injusto, ¿no? Sí. Sería mal agradecido, además. Mi ilusión era mi sueño era ser jugador de fútbol de Unión y jugar en Santa Laura. Y resulta que el fútbol me llevó a un lugar impensado. Yo siempre digo, cuando uno se proyecta y uno dice, puta, voy a hacer esto, lo otro, puta. Gracias a Dios, a mí la vida me ha sorprendido gratamente muchas veces y me ha sorprendido para bien la mayoría de las veces. Para bien la mayoría de las veces. Sería mal agradecido decir que me hubiese gustado otra cosa. En nuestro trabajo lidiábamos siempre con el éxito y con el fracaso. ¿Qué te dejó el éxito? ¿Qué enseñanza? El éxito lo que me dejó fue tranquilidad, fundamentalmente. Tranquilidad de hacer bien un trabajo, de hacer bien
una profesión, de llegar a donde uno quiere. Y el fracaso, yo creo que uno, para mí por lo menos, uno lo toma más, es más duro. El fracaso te duele más. ¿Y qué te enseñó? Y yo creo que el éxito uno lo disfruta menos. Como que es más... Es verdad. No sé si me entiendes. Sí. Es como más... en Sí, cambio, el sí. fracaso te duele. La emoción es más potente en el fracaso Correcto. que en la alegría. Correcto. ¿Y qué es lo que éxito. te enseña el fracaso? Quizás es eso mismo. A no tomarlo tan a pecho y no que ver todo tan negro, sino que hay matices, hay cosas que para fracasar, cosas que hiciste bien y que se pueden, ¿no es cierto?, aprovechar. Pero como tú dices, lamentablemente aquí estamos o fracasa o triunfa, no hay un... No hay plan B. No hay plan B. Y yo creo que eso se disfruta mucho menos. Mucho menos. Pero o sea, es como es cierto. un momento y lo otro duele más. Y lo otro como que duele se más. alarga, claro. Eso es. Aquí levantaste la copa, el otro día ya estáis pensando, voy a renovar, no voy a renovar. Llego no, otro me tengo que entrenador. reinventar en el éxito, tengo que Claro, volver a ganar. Y la pretemporada está, y Claro. ya se acabó el festejo con la copa y todo. Coto, ¿qué le falta a tu día? Difícil, pero como en el fútbol. Yo vuelvo a repetir, sería mal agradecido de decir, yo creo que con todo lo que a uno le puede pasar en la vida, yo soy agradecido de la vida que me tocó vivir. Yo creo que haber sido fundamentalmente jugador de fútbol era mi sueño, mi familia, todo, ¿no es cierto?, sería mal agradecido. Como todos tenemos dificultades, como todos tenemos problemas, como todos, pero no podría decir... Yo creo que lo único que aspiro en el futuro es un poco lo que te decía, tener el día que deje de trabajar, tener esa tranquilidad de decir, mira, ¿sabes qué? Vivir tranquilo, sin tener problemas, sin poder pasear, poder caminar, poder disfrutar cosas que hoy día no se puede hacer porque estás metido en otra cosa. Pero no podría decir algo en específico porque sería mal agradecido de lo que me ha tocado vivir. Yo me siento una persona afortunada, tanto en lo profesional como en lo personal. Coto, y ahí viendo la foto de tu familia, en tiempos que es tan difícil sostener un matrimonio por los años, ¿cómo lo has hecho? ¿Cuál es el secreto? Muy difícil. Yo creo que de las dos partes, yo creo que... ¿Cómo lo han hecho en realidad? Claro, Sí, de las dos partes, soportarse en muchas situaciones, aguantarse en muchas cosas, pero también valorar otras, ¿no es cierto?, de la vida. Y como te digo, ha sido complicado porque es complicado al final. Mantener una relación personal durante tanto tiempo es complicado. Pero yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso, con el amor, con el cariño, con lo que nos ha tocado vivir, con valorar, ¿no es cierto?, las cosas cuando no estuvieron bien, ¿no es cierto?, quién estuvo a tu lado y, bueno, muchas cosas de eso. Por ahí irían los secretillos de... Yo no tengo una fórmula, yo no te podría decir, pero es lo que yo valoro. ¿Y a tus hijos, Coto, con toda tu experiencia de vida como jugador, como entrenador y vivencia humana, qué es lo que más has tratado de inculcarles a ellos? Yo creo que fundamentalmente la perseverancia, el creer, ¿no es cierto?, el luchar por tus sueños, el querer ser independiente. Yo tengo 2 hijas, ¿no es cierto?, y lo que más le inculca a ella es el ser independiente, el no depender de alguien, sino que fundamentalmente valorarte tú, tener tu profesión, lo que más te guste, sea lo que sea. No te digo, oye, tenés que ser abogado porque abogados son... o doctor, no, lo que a ti te guste, lucha por tus sueños y eso es un poco lo que le he inculcado, ser perseverante en eso y ser independiente. ¿Qué es la felicidad para ti, Coto? Un poco lo que te decía antes, yo disfruto las cosas pequeñas, no tengo grandes cosas así de decir, oye, no, sabéis que la felicidad es, no sé, viajar a algún lugar exótico. No, para mí la felicidad es estar con mi familia, disfrutar esos momentos íntimos, disfrutarlo a ellos, disfrutar el día a día, las cosas simples de la vida.
un poco como lo que yo te decía anteriormente. Mi aspiración es el día de mañana, ¿sabes qué? Tener una tranquilidad en todo aspecto, económico, familiar, de decir, mira, ¿sabes qué? Ya no trabajo más y ahora puta, el disfrutar un paseo, el disfrutar, caminar, el poder hacer deporte, ojalá, ¿no es cierto?, pueda hacer deporte siempre, pero eso, el disfrutar las cosas simples de la vida, yo creo que esa es la felicidad para mí. Coto, en el caso hipotético que tuvieras que hacerte un tatuaje en tu frente, que te vas a ver todos los días al levantarte por las mañanas, y tuvieras que escribirte una palabra o una frase, ¿qué te escribiría acá? Familia. Familia. Coto, y hoy en día, ¿en qué estás? Bueno, el último año fue, desde que salí de Arabia Saudita fue medio complicado porque me operé de la rodilla, que yo no me había operado nunca y sabía que en algún momento había que... Pasaste por el taller. Claro, Te para ir a... claro, no por algo puntual, sino que por algo del tiempo, del desgaste, algo que yo sabía que en algún momento iba a pasar y bueno, pero es complicado igual. Es complicado porque, te cuesta la recuperación, te cuesta el volver a estar al 100, por decirlo de alguna manera. Yo creo que uno ya nunca está al 100. Nunca más. Claro, nunca Desde más. los 20 en adelante ya nunca más. Claro. Está al 100. Y después, más encima, o sea, me opero la rodilla con toda la dificultad y después de una hernia. Entonces, las dos cosas como que fue medio complicado. Hiciste el combo. Claro, este año fue medio complicado, entonces como que lo he tomado un poco para eso, para recuperarme, para estar bien, fortalecer, tratar de ayudar un poco, ¿no es cierto?, a la rodilla a no sufrir tanto, porque como tú sabes, después de los 20 uno nunca va a estar al 100. Nunca va a ser un dolor. Claro. ¿Y la selección es un norte para ti, Coto? Sí, pero hoy día, te insisto, mis objetivos pasan fundamentalmente por estar en un lugar donde crean en mí, donde haya respeto por el trabajo que uno hace. Si es la selección, será la selección, pero hoy día no tengo un objetivo así. Como te digo, no me planteo mucho por un poco lo que te decía anteriormente. O sea, la vida me ha sorprendido gratamente. Cuando uno piensa, oye, ¿sabes que me gustaría hacer esto, lo otro? Y resulta que te llevas más frustraciones porque al final muchas de las cosas que tú querías hacer quizás no van a pasar. Entonces prefiero que lo que vaya a pasar pase. Vaya sucediendo. Sí. ¿Y cómo viste la selección en esta Copa América? ¿Te gustó? ¿Te dejó La vi poco porque no estaba acá en Chile y estaba en España, entonces la vi poco porque el tema del horario, jugaban a las 9 de la noche, Sí, eran claro. las 2 de la mañana Exacto. en España. Pero vi los resúmenes y vi fundamentalmente el día que llegué, fue justo el partido con Argentina y después vi el partido con Canadá. Yo creo que Chile está en una etapa, o la selección está en una etapa media de transición y es complicado siempre esas etapas de transición. Porque las expectativas, yo vuelvo a insistir, creo que las expectativas son demasiado grandes y hoy día quizás no tenemos lo que teníamos para cumplir con esas expectativas. Me parece que hoy día el objetivo tiene que ser clasificar al Mundial en el lugar que sea, no proponernos ganar la eliminatoria, no proponernos, oye, entremos, no, es clasificar al Mundial porque yo creo que se puede, sobre todo por la cantidad de equipos y selecciones que van. Pero es una labor difícil la que tiene Gareca hoy día porque es un momento complicado porque no tiene jugadores como sí tenías antes en clubes top en Europa, por decirlo de alguna manera. Tiene más jugadores jóvenes que jugadores que ya estén consolidados. Pero bueno, yo creo que Chile tiene el material como para poder clasificar. Va a ser complicado. Y vuelvo a repetir porque las expectativas son altas. Son altas. Entonces, cuando las expectativas son demasiado altas, cualquier cosa que sea bajo las expectativas es un fracaso. Claro. Y viene toda la avalancha de... Todo lo que viene con eso. Claro. Entonces, ahí es donde un poco lo que es difícil es mantenerse centrado en el objetivo. Pero, claro, es complicado porque cuando tú vas a una Copa América, ya ganar es difícil. Pero
Chile no hizo ningún gol, entonces es complicado cuando tú no tienes gol. Yo siempre digo, tú puedes jugar de la manera que tú quieras, pero lo fundamental es tener gol, porque con goles se ganan los partidos. Después te puede gustar jugar de esta, de la otra, de la manera que sea. Yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay. Uruguay a ti te podría gustar o no te podría gustar, pero con Cavani, con Suárez, tenía gol y siempre te terminaba. Entonces tú dices, no, es que no juega, que no es vistoso, sí, Pero ahí está. pero se la arreglaban. Es verdad. Entonces, vamos a ver, yo creo que está difícil, pero yo creo que insisto, yo creo que en Sudamérica, con lo que tiene Chile, puede competir y puede clasificar. Yo también creo lo mismo. Sí. Coto, mira, esa es la foto que mostrábamos al principio. Esa foto le voy a hacer un homenaje. Es un cumpleaños, ¿no? Claro, de mi primo, que está al lado de la El que foto. está al lado tuyo. Claro. Él cumplía un año. Mi primo vive en Barcelona. Es hijo de una hermana de ¿Tu madre? mi papá. De tu padre. Ella fue la que vino con mi papá cuando vinieron de España. Mi papá tenía 15 años cuando viene de España y lo mandan con su hermana mayor para que lo cuide en el viaje por barco. Parada en Cuba y de Cuba hasta Valparaíso. 5 años en llegar. Claro, por lo menos. Y ese cumpleaños, ¿no es cierto?, es el de mi primo. Yo debo haber tenido ahí 2 años por la diferencia que tengo con mi primo. ¿Qué le diría el José Luis Sierra de hoy al niño que está ahí? ¿Logró sus sueños? Yo le diría que va a tener una vida muy linda y que va a lograr sus sueños. Mira, los logró entonces. Sí. Yo insisto, para mí, un poco te vuelvo a repetir lo que te decía anteriormente, mi sueño de niño era ser jugador de fútbol. No, yo no sé si lo iba a lograr o no. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, porque tú lo sabes tan bien como yo, que de una generación de futbolistas, 1 llega, 2 con suerte, 3 porque ya es una generación excepcional. Y ser parte de eso creo que es un sueño cumplido para mí. Después todo lo que me regaló la vida, te lo vuelvo a repetir, con los momentos duros, que como te digo, el momento más duro es lo de mi papá, y bueno, pero es una linda... ¿Y tu legado, Cote? ¿Cuál es tu legado para las nuevas generaciones? No, más que un legado, yo lo único que espero, y un poco lo que te decía, yo lo veo reflejado en mis hijos, que ojalá ellos cumplan sus sueños. Para mí ese sería el mejor legado que les podría dar, que ellos logren, ¿no es cierto?, sus sueños así como lo logré yo. Ojalá que ellos lo puedan lograr. La última, José Luis Sierra. Después de esta vida, ¿con qué o con quién te gustaría encontrarte? Con mi papá. ¡Wow! Claro. Claro. ¿Y qué le dirías? Nada, poder abrazarlo fundamentalmente. Eres muy pegado a tu viejo, ¿no? Sí. Y yo soy muy agradecido. Quizá, y eso es una de las cosas que yo sí me puedo reprochar, es no haberlo hecho en vida. ¿Sentís que no lo hiciste en vida? No, que no fui... Mi papá tampoco era de los más expresivos. No, los viejos a la antigua eran... Claro, mi papá tampoco era de los más expresivos, no era tan afectuoso, pero sí haberle agradecido más y sí haber entendido más la vida que le tocó vivir a él, venirse a los 15 años. Yo ahora estuve en el pueblo de mi papá hace ¿Cómo se llama 2 meses. el pueblo? Erosa. Erosa. Está en Galicia y estuve hace 2 meses. Yo digo, hace 50 años, 60 años, salir de ahí. A otro mundo. A otro mundo. Sin saber a dónde vas. Sin saber a dónde vas. Qué bueno hubiese sido haber recorrido esas calles y haberlo hablado con tu viejo ahí. No, claro, y haberle preguntado más de su viaje, Claro. haberle preguntado más de ese tipo de cosas. Yo, es más, he sabido más cosas ahora, porque mi tía me cuenta, la que vino con él, que por lo que contó mi papá. Mi papá nunca contó, quizás, no sé, fue algo natural para él, pero yo siempre lo digo, si alguien yo admiro en la vida es a mi papá, porque
venirte allá y lograr lo que él A esa logró. edad, en esos tiempos. Coto, darte las Hoy día gracias. uno se queja porque viaja en económica. Imagínate en eso. 3 meses viajando en barco. Claro. Y anda a saber las condiciones. de Anda a eso. saber. Coto, darte las gracias. No, a ti. Sabes Marce. que te tengo un cariño enorme, compartimos Es demasiadas alegrías y alguna y otra tristeza juntos. Sí. Y aunque nos vemos poco, siempre tenemos como si nos viéramos siempre. Sí. Y como cada gran historia merece un buen café, así que este pequeño recuerdo de Marley para ti, Muchísimas darte gracias. las gracias, Marce. desearte No, lo mejor, que venga muchas lo gracias. mejor como entrenador. Muchas gracias. Así que Muchas gracias, Marce, te por la tengo mucho invitación. cariño, te quiero. Yo igual te quiero mucho. Igual te Cotito. Gracias.